El pecado original según los babilonios. En los archivos de El Amarna, como en la biblioteca de Asurbanipal, se encuentran fragmentos de un relato babilónico cuyo héroe es Adapa, semilla de la humanidad, es decir, el primer hombre. Este Adapa dio un mal paso que hizo que perdieran la inmortalidad él y su descendencia. De este mismo relato se han encontrado huellas en Egipto, formando parte de un manual en lengua babilónica, en uso unos 1500 años más tarde. Es fácil identificar a Adapa con el Adán de nuestra Biblia. Adapa era hijo de Ea y su padre le legó su sabiduría, pero no la vida eterna. El primer hombre era barquero, vivía de la pesca y habitaba cerca del templo de Ea, en Eridu, donde ofrecía a su padre señor pan, bebida, pesca y caza. Pero un día que salió a pescar, el viento del sur se abatió sobre su barca y la hizo zozobrar. Furioso, Adapa consiguió agarrarse las alas de un demonio y arrancárselas. El demonio sin ellas no pudo ya volar. Cuando Anu, el dios del cielo, supo lo que Adapa había hecho, se encolerizó y llamó al culpable. Pero Ea conocía el peligro que corría su hijo y le aconsejó que no comiera el pan ni bebiera el agua que el dios del cielo le ofreciera, pues Adapa perdería la vida si lo hacía. Sin embargo, las cosas pasaron de forma distinta a como Ea había imaginado. Adapa llegó al cielo y Anu se apaciguó al verlo, abandonando todo rencor. Y no solamente perdonó a Adapa, sino que quiso mostrarse más generoso aún que el mismo Ea, otorgándole un beneficio extraordinario. Ordenó a sus servidores que presentasen a su invitado nada menos que el pan y el agua que daban la inmortalidad. Pero Adapa no había olvidado el consejo de Ea y rechazó lo que se le ofrecía. Anu, indignado por el desaire, ordenó a los espíritus que le servían, apoderaos de él y devolverle a la tierra. Así pues, este malentendido privó a Adapa de la vida eterna. Recluido pues en la tierra para siempre, todas las expectativas del hombre debían referirse a este mundo y resolverse en él. Ahora bien, si ni las fuerzas naturales ni las sociales dependían entonces, menos que ahora, del pobre individuo humano, ¿cómo alcanzaría éste sus anhelos? Recurriendo a los dioses mesopotámicos. Aparte de las referencias de la Biblia y de los escritores griegos, las únicas fuentes para el estudio de la religión de los pueblos mesopotámicos son los textos cuneiformes trazados en tablillas de barro y las escasas representaciones plásticas de seres sobrenaturales. Al contrario que en Egipto, donde el número de imágenes sagradas es abrumador, en los monumentos figurativos de Mesopotamia lo constante son las representaciones de los soberanos, de sus hechos, conquistas, deportes y diversiones. Los antiguos babilonios rendían culto a gran cantidad de dioses, conocemos con certeza más de 3000. El dios principal era Anu, padre y rey de dioses, y señor del cielo, que estaba sentado en su trono del tercer cielo y tenía varias esposas, siendo la preferida Istar, la Astarte de los fenicios y cananeos, y la diosa más célebre de los babilonios. Era la diosa del amor sensual y de la fecundidad, que de vez en cuando corría alguna aventura indiferentemente con hombres o con animales, pero a costa por lo general de las desgracias más horribles para sus amantes. La leyenda ha prodigado sus aventuras galantes. Además, era la diosa de la guerra, que cubre a la tierra de sangre y amontona cadáveres en los campos. Istar se era identificada con el planeta Venus, y su símbolo era una estrella de 8 o 10 puntas, hija de la divinidad Lula. Precedía o seguía a ésta como estrella de la tarde o como lucero matutino, reina del cielo, lo era también de la caza y de la guerra, y solía ser representada de pie sobre un leopardo con aljaba, flecha y arco, y con corona como insignia de diosa de la ciudad. Fue identificada también con la imagen de la diosa madre, muy popular en el Antiguo Oriente, convirtiéndose así en diosa de la fecundidad, símbolo, la vaca, del amor y del placer sexual. En relación con el ciclo de las estaciones del año, fue considerada diosa de los infiernos, pues vencida por la muerte a su vez, la ocasionaba a los demás, hasta retornar luego al llegar la primavera, en calidad de divinidad renacida, eterna prometida del amor juvenil. La mayoría de las deidades femeninas de la antigüedad son consideradas como derivaciones del mito de Istar, cuyo nombre se convirtió en genérico de diosa. Las fiestas en honor a Istar eran algo sencillamente horroroso. En ellas los babilonios se entregaban a danzas salvajes, a mutilaciones voluntarias y al más desenfrenado libertinaje. En la jerarquía de los dioses, a Anu le seguía Enlil, quien en un principio era el señor de los vientos y responsable de las crecidas del río. Cuando el universo fue dividido en tres reinos, el del cielo, el de la tierra y el de las aguas, Enlil llegó a ser señor de la tierra y es
y estableció su residencia en la cumbre de las montañas. Ni Anu ni Enlil sentían buenas disposiciones hacia la humanidad. Enlil creó un dragón para vigilar a los hombres y llevarlos por los caminos de la disciplina. Más tarde les envió el diluvio, y cuando Ziusutra, Utnapishtim, salió sano y salvo de la catástrofe, Enlil estalló en cólera. La esposa principal de Enlil, llamada Ninlil, muestra un mayor interés y comprensión por los problemas terrenales, y susurra a menudo a su severo esposo algunas palabras en favor de los pobres diablos que imploran su ayuda y su gracia. Es la gran madre y graciosa protectora de los hombres. Así como Anu llegó a ser el señor del cielo y Enlil el señor de la tierra, Ea, el hijo de Anu, llegó a ser el dios de las aguas, y como el abismo era considerado fuente de sabiduría, Ea era igualmente el dios de las artes y de las ciencias. Enseñó toda clase de oficios a los hombres y fue el creador de la escritura cuneiforme. Al contrario de Anu y Enlil, como gran amigo de la humanidad, fue quien salvó del diluvio a Ziusutra, su protegido. Reprochó duramente a Enlil el haber ordenado el diluvio. El hijo de Ea, Marduk o Baal, heredó la filantropía de su padre. Después de haber sacudido el yugo de Anu y de Enlil, se convirtió en el señor del cielo y de la tierra. En efecto, cuando el mundo de los dioses estuvo amenazado, Marduk cargó sobre sí la responsabilidad de hacer frente al enemigo, a condición de ser proclamado jefe de los demás dioses. Empleó su sabiduría en ayudar a los enfermos y miserables, como lo había hecho su progenitor. Ayudado por sus 4 perros, entabló combate con el poder de las tinieblas, Tiamat, y consigue la victoria de la luz. A Marduk, igual que a Ea, se le atribuía la creación del hombre. Leyendas babilónicas sobre la creación. Sobre la creación del mundo existen varios relatos babilónicos. Uno de los dos más importantes encontrados en la biblioteca de Asurbanipal se remonta a la más lejana antigüedad y cuenta el nacimiento de los dioses. El otro, escrito en el período neobabilónico, es en realidad un elogio a Marduk, el dios tutelar de Babilonia, celebrado aquí como el dios de la creación. Marduk cubrió las aguas con un lecho de cañas, después creó la tierra y la llenó de estas cañas, y para dar a los dioses mansiones esbeltas creó a los hombres, con la diosa del nacimiento. Creó la descendencia humana, creó los animales de los campos y los seres vivos de la tierra, creó el Tigris y el Éufrates, trazó sus cursos y les dio su nombre, creó el trigo, la hierba, la caña y los matorrales, la tierra buena, los prados y las marismas, la vaca vagabunda y su hijito, el ternero, la oveja y su hijo, el cordero del rebaño, creó los campos y los bosques, el macho cabrío y la gacela. Los babilonios pensaban que los dioses crearon al hombre para su servicio y poder así gozar de un reposo egoísta. Para hacer al hombre, los dioses tomaron un poco de barro, lo mezclaron con la sangre de otro dios al que habían dado muerte y crearon un ser nuevo. Así pues, el hombre participa de lo divino y de lo terreno y es la imagen de los dioses. En que este hijo espurio de los dioses colmó la escasa paciencia de los egoístas divinidades, que decidieron exterminarlo de ante su vista mediante un diluvio universal, no sólo descrito por todos los pueblos mesopotámicos y hebreos, sino en parte comprobado científicamente. Relatos acerca del diluvio universal. El héroe de esta leyenda asirio-babilónica, equivalente a nuestro Noé del Génesis, es Ziusutra, llamado también Utnapishtim, el último de los más antiguos reyes de Babilonia. Según los relatos babilónicos, el teatro de la catástrofe fue la ciudad de Suripak, en el Éufrates, cerca del lugar donde el río desemboca en el Golfo Pérsico. La gran inundación, según la leyenda, era enviada por los dioses de la ciudad para castigar los pecados de los hombres, pero Utnapishtim gozaba de la protección del bienhechor Ea, el dios del mar y de la sabiduría. Este le previno que los dioses habían decidido exterminar a la humanidad y, queriendo salvar a su favorito, le aconsejó construir un gran navío y hacerse a la mar con su familia y una pareja de todos los seres que vivían en la tierra. Utnapishtim siguió el consejo de su protector y cuando la nave estuvo dispuesta empezó a cargarla. Metía en ella todo cuanto poseía, todo lo que poseía en plata, cuanto poseía en oro, hice entrar a todos los animales que poseía, hice subir a la nave a todos mis parientes próximos y lejanos. A una señal dada, sube él a bordo, cierra la puerta y confía el gobierno del buque a un timonel experimentado. De pronto los elementos se desencadenan, la tempestad estalla, los ríos y los océanos se desbordan, el mundo entero sumergido bajo las aguas que caen de las negras nubes. Incluso los dioses se sienten incómodos. Subieron hacia el firmamento de Anu,
Allí se sentaron y permanecieron inmóviles, temblando como perros y llorando de terror. La tempestad dura 6 días y 6 noches, el mundo entero se convirtió en océano, y toda vida queda anonadada en la tierra. El 7.º día la tormenta cedió, la mar recobró la calma y el barco se posó en el monte Nisir. Utnapishtim espera todavía otros 6 días antes de adoptar una decisión. Al nacer el alba del 7.º día decidió enviar una paloma. La paloma revoloteó un poco, pero regresó enseguida. Dio un vuelo corto al no encontrar lugar seguro. Mandé soltar una golondrina. La golondrina voló y también regresó pronto. Hizo un corto vuelo al no encontrar. El cuervo revoloteó y vio que las aguas cedían ya su lugar a la tierra. Comió, voló de acá para allá, comió hasta saciarse y no volvió más. Utnapishtim sabía ahora que la tierra estaba libre de las aguas. Salió del navío y ofreció un sacrificio en la montaña. Noé ofreció también un sacrificio a Yahvé, que lo aceptó como un perfume agradable. De la misma manera, los dioses babilónicos se congregaron para aspirar el humo del sacrificio ofrecido por Utnapishtim. Los dioses olieron el aroma, los dioses aspiraron el buen olor, los dioses se juntaron como moscas en torno al que ofrecía el sacrificio. Después Ishtar se quejó a los otros dioses y juró por su diadema que no olvidaría nunca esa jornada. Esta diadema que la diosa llevaba sobre su cabeza al pronunciar el juramento corresponde al arco iris del relato judío. Quien primero halló un auténtico relato cuneiforme del diluvio fue George Smith. Smith, ayudante de Rawlinson, había sido un colaborador eficaz en la preparación de la obra de este último sobre la interpretación de los textos cuneiformes. Smith era capaz de distinguir el primer golpe de vista los caracteres cuneiformes, cuyo parecido es a menudo tan embarazoso. En el otoño de 1872 pasó por sus manos una tablilla que creyó sería más interesante que los demás documentos cuneiformes. Al descifrarla, Smith se quedó sin aliento. Se trataba del relato de una inundación que lo destruía todo a su paso, de un barco que quedó detenido en la cumbre del monte Nisir, de una paloma soltada para ver si el nivel de las aguas había bajado, y de una golondrina y un cuervo también soltados con el mismo fin. Smith levantó el velo a un viejo relato babilónico que contaba todas las incidencias del diluvio. Se trataba de un fragmento de la época heroica, escrito en 12 tablillas de arcilla. Después se encontrarían varias versiones todavía más antiguas que datan aproximadamente del año 2000 a.C. Es una verdadera lástima que estos textos hayan llegado a nosotros en fragmentos tan pequeños. Este descubrimiento dio mucho que hablar en todo el ámbito del mundo civilizado, pero Smith no había asombrado todavía bastante a sus contemporáneos. Faltaba aún un largo pasaje del texto cuneiforme que los fragmentos en posesión de los ingleses no podían completar. El episodio que faltaba debía encontrarse sin duda en la biblioteca de Asurbanipal, el famoso soberano asirio. Smith partió para Nínive, excavó en el lugar donde se hallaba la biblioteca de Asurbanipal, encontró un gran número de fragmentos cuneiformes y entre ellos el pasaje que le faltaba a la tablilla del British Museum. El texto descubierto cuenta cómo el héroe de la leyenda recibió del dios la bienhechora orden de construir un barco y meter en él a toda su familia y a un macho y a una hembra de cada especie animal. Las excavaciones de Smith permitieron además colmar otras muchas lagunas en las colecciones del British Museum. Hizo nuevos descubrimientos, todos de gran valor, en la biblioteca de Asurbanipal. Vuelto por tercera vez al país del Tigris y del Éufrates para emprender nuevas excavaciones, la peste y el cólera hacían allí estragos, y Smith tuvo que abandonar el proyecto. Murió en el viaje de regreso. Las tablillas cuneiformes halladas en Babilonia, después de que Smith hubo hecho su importante descubrimiento en la biblioteca de Asurbanipal, demuestran que el relato babilónico es más antiguo que el hebreo. Hoy se conocen al menos 6 relatos babilónicos, o fragmentos de ellos, sobre el diluvio. En Nippur, la ciudad en que se erigió un día el mayor templo de Babilonia, se ha encontrado un fragmento de la versión más antigua que conocemos hoy. Esta tablilla tiene probablemente 4000 años. Las pruebas evidentes del diluvio. En 1929, otro acontecimiento conmovió a los arqueólogos. Woolley descubrió pruebas concretas de que el diluvio ocurrió realmente. En el curso de las excavaciones de Ur entre 1927 y 1929, Woolley removió un terreno de 70 metros cuadrados en una profundidad de 10 a 12, compuesto de varias capas de restos diversos y vestigios de habitaciones. El espesor total de estas capas representaba una evolución ininterrumpida durante varios siglos.
En la primavera de 1929 Gully hizo excavar más profundamente y encontró otros objetos de la misma especie, entre los cuales había una tablilla cubierta con caracteres cuneiformes más antiguos que los descubiertos en las tumbas de los reyes y que Gully sitió hacia el año 3000 a.C. Quizás sea necesario retrasar en 2 o 3 siglos la cronología de Gully respecto a la historia sumeria.